bienvenido una vez más a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Gracias por estar con nosotros una vez más. Acuérdense que también nos puede ver a través de nuestros medios sociales, nos puede ver a través de YouTube y estos programas están accesibles allí. Bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de salud. Y como es un tema muy interesante, yo sé que a muchos, ¿verdad?, les va a afectar positivamente. Estamos hablando de la salud cardiovascular. Como de costumbre está con nosotros doctor Aquiles. Qué bueno que esté con nosotros. Gracias, Irving. Gracias a toda la teleaudiencia. Un placer una vez más compartir con ustedes y que ustedes puedan compartir con nosotros. Siempre es un privilegio y debo decirles que también para nosotros sería de mucha alegría el poder recibir de parte de ustedes el insumo que le ha parecido nuestro programa, qué opinión le merecen, y que cuando escriban, cuando vean nuestros programas en YouTube, pongan algún comentario, que nos escriban a los diferentes lugares que tenemos en las redes sociales para saber qué está pasando con esta programación. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me atañe de forma directa, pero que le atañe a una gran cantidad de personas en el mundo entero. Uno de los males más comunes de la sociedad actual, la sociedad moderna, son los males cardiovasculares. Y una de las responsabilidades que nos hemos asumido es el proceso de educarnos para la salud, de ser cultores de la salud. Y uno de nuestros órganos, quizás el más románticamente citado, es el corazón. Pero ¿hasta qué punto nosotros somos tan cuidadosos y cariñosos con el corazón como lo relacionamos nosotros? Realmente estamos haciendo lo necesario. Para eso hemos invitado a un profesional del área con todas sus letras, el doctor César Vázquez, quien es cardiólogo de profesión, pero que además de eso es un profesional de la conducta humana. Pues en eso se destaca, además es el presidente de Puerto Rico para la Familia, que también tiene que ver mucho con los males del corazón. Así que, doctor, un placer tenerle con nosotros una vez más. Saludos, Pastor Irving Figueroa, el doctor Aquiles Fuenmayor. Gracias por invitarme. Soy portavoz de Puerto Rico por la Familia, especialista en enfermedades cardiovasculares. Y yo le digo a la gente que mi trabajo es mantener a la gente viva, ¿verdad? Porque la gente sabe que de lo último que uno se muere es del corazón. En el sentido de que cuando la función del corazón cesa, pues la muerte es inminente. El cerebro se queda vivo unos minutitos más, pero si no se reanuda la función circulatoria, que básicamente lo que lleva es oxígeno y azúcar, metabolitos, ¿verdad?, para la función de la célula, pues se acabó la vida. Hay un pasaje en las Escrituras, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, interesante, de eso es que estamos hablando. El tema del corazón y de la sangre, que ambos están relacionados en lo cardiovascular, está muy difundido en todas las escrituras. Doctor, cuando hablamos de cardiovascular, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo, en todos los detalles que implica lo cardio y lo vascular, de qué estamos hablando? Pues las células de todo el cuerpo, para mantenerse vivas y para funcionar, necesitan unos elementos básicos. Necesitan oxígeno y necesitan unas fuentes de energía, que son básicamente carbohidratos, grasas, proteínas. Y aparte de eso necesitan otras sustancias como son las vitaminas, los minerales, para poder funcionar. Obviamente, el sistema que le trae a la célula estas sustancias, pues es el sistema circulatorio. Lo que la gente llama las venas, pero realmente hay dos componentes. Está los vasos sanguíneos que traen la sangre con el oxígeno, y están los vasos sanguíneos que devuelven la sangre de los tejidos al corazón, que son las venas. Las primeras son las arterias, las segundas son las venas. Por convención, en los dibujos de anatomía, las arterias se pintan rojas y las venas se pintan azules. El problema es que esa sangre
que es la que lleva todos estos nutrientes, necesita algo que le empuja al sistema, una bomba. Y esa bomba es el corazón. El corazón hace dos cosas. Se llena de sangre y la bombea. Y esos son los dos ciclos del corazón. Diástole, llenado, y sístole, que es el bombeo, que es la contracción cardíaca. Y esa maquinita que llamamos el corazón, de la cual depende nuestra vida, comenzó a bombear temprano en el vientre materno. Y lo hará toda la vida. No existe un motor ni más eficiente ni más duradero que el corazón. Así que de eso es que estamos hablando, de eso que actúa en el anonimato, del cual solamente nos damos cuenta que existe cuando estamos con miedo o enamorados, ¿verdad? O está enfermo, pero que nos permite vivir, vivir. Los últimos tiempos se han destacado por las enfermedades de esta índole, cardiovasculares. Se habla muchísimo de esto. De hecho, cotidianamente estamos hablando en los términos médicos y vamos a ver cómo esta situación va en aumento. La pregunta es, ¿se debe a qué? ¿A que hay mayor información y tenemos más acceso a los medios y antes era igual la misma proporción, o es que hemos asumido una actitud inadecuada en el manejo de ese corazón y de esas vías cardiovasculares? Las enfermedades cerebrovasculares, y digo cerebrovasculares porque la circulación afecta también el cerebro, son la primera causa de muerte en los países industrializados. Entiéndase, lo que llaman el primer mundo, y aquellos que nos damos guille de pertenecer al primer mundo también, ¿verdad? Entiéndase Europa, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, y ciertas naciones como Chile, Argentina, Japón. En Puerto Rico, la primera causa de muerte en la mujer no es ni cáncer de seno ni cáncer de la matriz, es enfermedad del corazón. En un momento dado, cuando la expectativa de vida de nuestra gente eran 35 o 40 años, y eso no fue hace tanto tiempo, estamos hablando de a principios de los años del siglo XX, la primera causa de muerte eran enfermedades que tenían que ver con problemas infecciosos o problemas de malnutrición. Pero en la medida en que hemos manejado los problemas de nutrición, los problemas de salud pública, como por ejemplo la disposición de los desperdicios sólidos, el manejo, el alcantarillado sanitario, el agua potable, hemos mejorado la alimentación, pues entonces entramos en lo que llamamos las enfermedades degenerativas. La realidad es que nosotros tenemos una sustancia en el cuerpo que se llama colesterol, de la cual dependemos para la vida. O sea, el cuerpo produce colesterol. Lo necesitamos para las hormonas, por ejemplo, sexuales, masculinas, femeninas, las hormonas que manejan el equilibrio de agua y sal. El colesterol es parte de la pared de cada una de nuestras células, de lo que llamamos la membrana celular, y es un componente bien importante en el sistema nervioso periférico y nervioso central. El problema es cuando se nos empieza a acumular. Cuando se nos empieza a acumular en la circulación, si se nos acumulan las carótidas, que son las arterias que van al cerebro, podemos tener un derrame cerebral. Si se nos acumula en la circulación de las piernas, podemos tener la llamada gangrena. Si se nos acumula, por ejemplo, en el corazón y nos tapa una arteria, podemos tener angina de pecho o un infarto. Y desgraciadamente nosotros estamos viendo gente joven, 40 y pico, 50 y pico de años, que de momento mueren súbitamente o tienen un infarto masivo que los incapacita. Y parte del problema son otras condiciones, ¿verdad? Y particularmente el problema de la obesidad.
nosotros sabemos, por ejemplo, que un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de las coronarias, como dicen por ahí, que se le tape a uno la circulación del corazón. Y yo le digo a la gente, piense que el corazón es un motor. Y que ese motor depende de que haya un alambre que lleve electricidad a una bujía que prende ese motor, esa bomba. Sí, no, pero es que un motor tiene 4, 6, 8 pistones, ¿verdad? Cilindros. Ese pistón, ese cilindro. Pues si a usted le da un infarto y le mata 3 cilindros, usted se queda con 5. Y con 5, pues usted más o menos puede mover el carro, pero no lo puedes poner a subirle en una cuesta con el baúl lleno, ¿verdad? Claro. Si se le mueren 5 y lo que le quedan 3, no hay manera de que el carro camine. Y las arterias del corazón son la manera que el corazón tiene de alimentar su propio músculo para que pueda funcionar. Si esas arterias se tapan, pues entonces el músculo o se debilita o muere. Y hay muchos factores de riesgo para que esto ocurra. Un factor de riesgo bien importante que todavía estamos viendo es el fumar. Fumar es fatal para el corazón. Otro factor de riesgo, aparte de tener el colesterol alto, el malo alto o el bueno bajito, o los triglicéridos altos, es por ejemplo la diabetes. Nosotros tenemos en la jurisdicción de los Estados Unidos el grupo étnico con la mayor incidencia de diabetes después de los indios Pima son los puertorriqueños. O sea, nosotros como pueblo somos un pueblo dulce y eso se refleja en nuestra sangre, ¿verdad? Y de hecho, hay un estudio de los años 90 que dice que ser diabético es equivalente a tener enfermedad en las arterias del corazón. Y la diabetes es un problema, pero asociado a la diabetes, asociado a la hipertensión, la presión arterial alta, está, por ejemplo, el problema de la obesidad, el sedentarismo, las dietas altas en calorías, ¿verdad? Nosotros tenemos una epidemia de obesidad en Puerto Rico. Nosotros estamos diagnosticando diabetes de adultos, lo que llaman diabetes tipo 2, en adolescentes, en niños. Fíjate, ahí tengo que detenerme un momento porque recuerdo cuando tuve mi incidente cardiológico en el que tuve que ser atendido y se me colocaron unos stents, unas mallitas que llaman. Las famosas mallitas. Las famosas mallitas. Una de las cosas que me dijo mi cardiólogo fue, ahora tienes que cuidarte. Esa palabra me llevó a mí incluso a hacer un programa, aquí mismo lo hicimos, sobre la cultura de la salud. Porque me preguntaba yo en ese momento, o sea, ¿por qué ahora tengo que cuidarme cuando ya yo tengo 50 años de vida? Debí haberme empezado a cuidar hace mucho tiempo, porque en otros estudios he leído que el corazón bien atendido tiene un promedio de mantenerse 20 años más jóvenes que la edad del cuerpo. Cuando empezó la guerra de Vietnam, que se empezaron a hacer autopsias en muchachos de 18, 19, 20 años, se encontró que ya en esos jóvenes había deposición de colesterol patológica en las arterias del corazón. Y la razón era básicamente la dieta alta en colesterol, alta en grasa que nosotros consumimos. O sea, es importante, no hay manera de uno maltratar su cuerpo toda la vida y llegar al médico para que le dé una pastillita milagrosa que resuelva. Como alguien me dijo, mira, algo que me limpie las venas. Pues mira, como dice el himno, no lo hay, ¿ok? Lo demás, y lo triste de esto es que hay toda una industria que propone unas soluciones mágicas. Doctor, a esto. Me gustaría dejar el dedo en el renglón allí para que en el siguiente segmento pudiéramos abordarlo, porque me parece importante toda esa cultura o toda esa mediatización a la que nos lleva a ir en contra de nuestro propio corazón. Claro que sí. Bueno, volvemos al programa después de una pausa. No se retire, el tema es interesante, yo creo que podemos seguir abordando más. No se retire, volvemos enseguida.
Bueno, aquí de regreso y en perspectiva, bajo el tema la salud cardiovascular. Bueno, ¿a quién le compete esto? Acabamos de decir en el segmento anterior, desde más pequeño hasta más grande. Tenemos un invitado especial, doctor César Vázquez, está compartiendo información muy valiosa para nosotros. Sin duda que es valiosísima. Creo que para mis nietos, para mis hijos, para los hijos suyos y sus nietos y los nietos de sus hijos, puedan esta información ser valedera. Así que préstele mucha atención, tome nota. No se convierta en un espectador. Haga de este programa una cátedra de información y conviértase en un actor de su propia salud. Doctor, mencionabas en el segmento anterior acerca de nuestra actitud ante la información de toda una empresa, todo un comercio que nos lleva a cierta conducta en contra de nuestra propia salud. Queremos algo, pero no estamos trabajando para ello, en este caso de la salud cardiovascular. ¿Podríamos abundar sobre el tema? No hay terapias milagrosas. Si maltratamos nuestro cuerpo, vamos a sufrir las consecuencias. Y eso no es otra cosa que decir que lo que el hombre siembra, eso también cosechará, ¿verdad? Eso es la expresión bíblica de la ley de causa y efecto. Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿estoy a riesgo de problemas del corazón? Y la contestación en genérico es que todos estamos a riesgo de problemas del corazón. Uno. Pero entonces hay otras preguntas que nos deben dar un poquito más de claridad. La primera es, en mi familia, papá, mamá, tíos, hermanos, abuelos, ¿ha habido gente que ha tenido problemas del corazón temprano en su vida? Y temprano en la vida, lo que nosotros llamamos enfermedad coronariana prematura, es 65 años o menos en la mujer, 55 años o menos en el hombre. Así que, si a mi mamá la operaron del corazón a los 60 años y le pusieron varios puentes, pues yo estoy a riesgo de desarrollar enfermedad coronariana prematuramente. Y empezamos por ahí. ¿Por qué? Porque probablemente hay mayor probabilidad de que yo me muera o que yo padezca de las mismas enfermedades que tiene mi familia. Hay no tanto unos elementos hereditarios, pero sí unas inclinaciones familiares. Esto es típico. La obesidad no es genética, pero tú ves a mamá obesa, papá obeso y vas a ver los nenes usualmente obesos. Porque son estilos de vida, particularmente estilos de alimentación y estilos de sobreactividad física. La otra pregunta es, ¿mis conductas promueven la salud o promueven la enfermedad? Si usted fuma, usted está promoviendo la enfermedad. Está promoviendo no solo las enfermedades del corazón, sino las enfermedades de todo el aparato vascular, las piernas, la aorta, las carótidas, y aparte de que está promoviendo los cánceres de muchos lugares del cuerpo, ¿verdad? La gente habla de cáncer de pulmón, pero no piensan en el cáncer de la boca, en el cáncer de la garganta, del esófago, de la vejiga, en la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, en todos los problemas. Así que el cigarrillo, pues es, como yo le digo a la gente, uno no sabe si la gente fuma cigarrillos o si los cigarrillos se los fuman a la gente. Doctor, hay algo que a mí me inquieta como un ciudadano no letrado sobre el tema cardiovascular, como cualquier Juan de la calle que necesita saber. Porque cuando se habla de fumar, generalmente se habla de cigarro, entonces de tabaco. Pero hay otras cosas que se fuman hoy en día. ¿Causan los mismos efectos dañinos uno que otro o solamente es el tabaco quien genera estos males cardiovasculares y de otra índole en el cuerpo humano? Bueno, interesantemente, la marihuana se ha identificado como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. De hecho, hay 3 informes de adolescentes con ataques al corazón cuyo único factor de riesgo era que estaban fumando marihuana.
Son datos científicos. Sí, estamos hablando de que eso se publicó en la revista Pediatrics recientemente. Los cardiólogos hemos identificado como factor de riesgo para derrames cerebrales y para ataques al corazón el fumar marihuana. La cocaína está asociada con infartos agudos al corazón, con coronarias normales y con derrames cerebrales, y así por el estilo. Sí, hay otras cosas que ponen en peligro la vida de nuestra gente, particularmente la vida de gente joven que no debería tener ningún problema. O sea que el con uso, el corazón. La costumbre de fumar, de inhalar humo, sea de tabaco, de marihuana o de cualquier otra droga o cualquier otro elemento, puede ser dañino al cuerpo humano. Claro que sí. Obviamente cualquier inhalante, producto de combustión, es dañino al pulmón y obviamente puede ser dañino al corazón. Hay otras cosas, mencioné diabetes. Los diabéticos tienen un problema especial. Y es que el diabético, y esto es algo importante que yo le explico a mis pacientes de esta manera. Si usted tiene una verja de 3 pies en su casa, los únicos perros que pueden entrar a sus patios son los que brincan verjas de 3 pies, ¿verdad? Uh-huh. Pero si a usted le tumban la verja, hasta los chihuahuas se meten. El problema es que cuando tenemos diabetes, se le tumba la verja al colesterol para acumularse en nuestra circulación. Así que no hay tal cosa como que un diabético tenga el colesterol normal. Todos los diabéticos, independientemente del numerito de colesterol que tengan, tienen que tomar medicinas para bajar el colesterol. Porque se ha probado que el diabético que toma medicinas para bajar el colesterol tiene menos incidencia de ataques al corazón y de derrames cerebrales que el que no se los toma, independientemente de cuál sea su número de base. Así que el diabético está a riesgo de muchas cosas. Su riesgo principal es cardiovascular. Y por eso es que hoy en día, tan pronto a un cardiólogo le llega un diabético, aunque se sienta, como decimos por ahí, como coco, uh-huh, nosotros asumimos que tiene enfermedad o que está en alto riesgo. Y en el diabético hay que hacer una labor de prevención. Aparte de eso, pues, hay otras consideraciones con este asunto del colesterol. Y es que sabemos hoy en día que el numerito del colesterol no es toda la historia. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un colesterol malo alto, pero la molécula de colesterol que ellos tienen alto es poco aterogénica. Eso significa que induce poca acumulación y aunque tienen un número alto, el riesgo que esas personas tienen es bajo. Y tenemos gente que tienen un colesterol malo bajito, pero la molécula de colesterol que tienen es bien aterogénica y tienen un riesgo bien alto. El problema es, y así pasa con el colesterol bueno, el problema es que hoy en día, en términos clínicos, en un laboratorio que yo pueda enviar a hacer día a día, yo no tengo manera de hacer una diferenciación. Así que, ¿qué hago? Pues, a todo el que tiene el colesterol malo alto, pues yo trato de bajárselo. O sea que usted no tiene la forma, o los cardiólogos no tienen la manera de enviar un examen que le pueda decir si es aterogénico o no es aterogénico. O no, exacto. No tenemos una prueba de laboratorio que esté disponible comercialmente. Okay. Porque a nivel experimental sí se hace. Pero es disponible. Que esté disponible comercialmente en este momento no existe y yo quisiera que existiera el día de mañana porque el primero que me haría la prueba sería yo y se la haría a toda mi familia, ¿verdad? Y como eso, pues hay otros elementos que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular, particularmente con que se tapen las arterias del corazón, que son elementos
o factores de riesgo menos conocidos. Se sospecha en algunas cosas que tienen que ver con inflamación. Hay defectos genéticos, pero eso no es lo usual para toda la población, ¿verdad? Yo podría decirle que si hablamos de diabetes, de alta presión, de fumar, de colesterol alto, de un historial familiar de enfermedad coronariana prematura, estaríamos cubriendo el 90% de los factores de riesgo para que una persona le dé un infarto masivo o sufra de lo que se conoce como muerte cardíaca súbita. O sea, no es otra cosa que se cayó muerto. O sea, que si yo soy un televidente que en este momento estoy en cualquier parte, pero identifico que tengo una conducta, por ejemplo, fumo o tengo consumo alto de colesterol o estoy obeso o tengo alguna reseña. Presión alta, mi papá se murió joven del corazón. Yo debería buscar la asesoría de un cardiólogo que me evaluara, aunque no me sienta mal. Aunque uno no se sienta mal, o sea, el cuerpo es como el vehículo. Hay gente que espera a que le prenda una bombillita para levantar el bonete y mirar cómo está el aceite, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente que nunca sabe ni para qué son las bombillitas. Exacto, y hay gente que no le prende la bombillita porque la bombillita está fundida y aunque el motor está sin aceite, ellos no se enteraron. La realidad es que si ya uno tiene 50 años, inclusive 40 años en el caso de los varones. Pues mire, uno tiene que enfrentar la realidad de que uno está más cerca de la muerte y que una manera de uno morirse es con un problema del corazón. Así que uno se debe chequear, uno debe visitar por lo menos un buen internista, un buen médico de familia, y si puede, si tiene la posibilidad, un cardiólogo para que le haga una evaluación de cuál es su riesgo cardiovascular y en el mejor de los casos poder implementar medidas de prevención, no esperar a que la gente tenga la enfermedad para entonces hacer algo. César, yo recuerdo que cuando te hablé de mi diabetes, una de las cosas que me dijiste, y a ti te está viendo un cardiólogo, y tu internista te mandó ya un cardiólogo, yo te dije que no, me dijiste, ¿por qué no te había visto antes? Tan pronto alguien es identificado con diabetes, debería haber un cardiólogo. Se debe ver por un cardiólogo. Definitivamente, obviamente estamos hablando de diabéticos tipo 2, adultos, o sea, el colesterol, que es algo que mucha gente le preocupa, es como la ropa. No todo el mundo usa el mismo número. ¿Okay? Eso significa que, por ejemplo, a los 30 años, un LDL de 160 no es una razón para medicar al paciente a menos que haya otro factor de riesgo. Pero a los 55 sí. Y en ese sentido, por eso es que hay que hacer una evaluación del riesgo cardiovascular, que es una evaluación que considera varios asuntos. Lo otro, las vacas comen hierba y están llenas de grasa. ¿Qué significa eso? Que la contribución mayor del colesterol la hace nuestro propio metabolismo. El cuerpo produce colesterol. Aquí tengo una pregunta que hacerte en cuanto al metabolismo, porque estoy viendo aquí que un estudio publicado por la revista Aging Cell, que de una universidad en Washington decía que las personas que tienen una dieta baja en calorías tienen 30% más probabilidades de tener un corazón sano. Claro. Porque el alto consumo de calorías porque el principal problema no es tanto lo que comemos, sino cuánto comemos. Ese es nuestro principal problema. Si nosotros consumiésemos por ejemplo, alimentos altos en grasa en una proporción pequeña y la totalidad de nuestras calorías fuese apropiada para la actividad física que realizamos, probablemente disminuiría la diabetes, disminuiría la alta presión, disminuiría la enfermedad coronariana, porque el problema es que hay gente que come como si ligara cemento, pero realmente lo único que hacen es mover el control remoto.
¿Ok? Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de esto. Me causa gracia, como si fuera un trabajador de la construcción, pero lo único que me ve son los dedos. Irving, vamos a la pausa. Hay una gran realidad. Y bueno, aquí en perspectiva, hablando de lo que es, ¿verdad?, la salud cardiovascular con el doctor César Vázquez. Acuérdese que usted puede contactarnos a través de nuestro Facebook, a través de Twitter. Ahí nos busca bajo perspectiva y puede encontrar toda esta información que estamos brindándole en este momento. Volvemos después de esta pausa aquí en perspectiva. Bueno, aquí en perspectiva estamos hablando de la salud cardiovascular. Tenemos a nuestro invitado, doctor César Vázquez, y estamos hablando de un tema de interés. Realmente yo creo que hay mucha gente que está siendo identificada con este tema que estamos desarrollando hoy. Es el segundo programa que hacemos en este sentido de salud física. Vamos a tener que seguir haciendo, por ahí tenemos la posibilidad de trabajar con el riñón también, invitar a un profesional, un nefrólogo que nos hable de esto. Pero me llamaba la atención algo que decía el doctor César Vázquez, que como cardiólogo en actividad constante sabe de lo que está hablando. Él decía que hay gente que come como si fuera a mezclar cemento, como si fuera un trabajador de la construcción, pero que luego el único ejercicio que hace es mover el dedo para el control remoto. ¿De qué me está hablando? ¿De que estoy consumiendo más calorías de las que realmente necesito y eso afecta mi salud? Definitivamente. El exceso de calorías que nosotros consumimos, que no se queman por la actividad física, el cuerpo la guarda en forma de grasa. ¿Ok? El cuerpo, por ejemplo, no guarda energía en forma de proteína, y la cantidad de carbohidratos que tenemos disponibles inmediatamente para consumir es bien baja en el cuerpo. El exceso de calorías que consumimos se manifiesta en un aumento en la grasa corporal. Yo estoy engañando a mi cuerpo, en otras palabras. Estoy echándole más gasolina al carro de la que consumo. Lo que pasa es que en el carro llega un momento en que el tanque tiene un límite, no le puedes echar más. Pero el cuerpo sí puede crear más tanques para acumular. Doctor César, perdona que le interrumpe, y es que yo entiendo entonces que nosotros debemos conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Si en realidad nosotros supiéramos que esas proteínas se convierten en grasa, pues yo creo que pudiésemos entonces entendernos mejor y saber controlar. A veces creemos que de alguna manera el cuerpo dispone de estas grasas, y si entendemos que es que el cuerpo las acumula, porque entiende que no las va a desperdiciar, sino que las va a utilizar más adelante. Lo que pasa es que eso es sentido común por una razón fundamental. La gente se mira en el espejo. O sea, cuando usted se baña, usted se da cuenta de que su cuerpo está cambiando. Cuando usted se da cuenta de que el pantalón no cierra, de que las camisas quedan pequeñitas, o sea, nos damos cuenta con la ropa. Hay una señal ya. Ok, hay unas señales. Usted se da cuenta de que antes usted podía subir 5 o 6 pisos corridos. Ahora a mitad del primero ya tiene la lengua afuera por el aumento en el peso. El problema de la grasa es más complejo que meramente aumentar el peso. Cuando nosotros tenemos aumento en la grasa corporal, ocurre un fenómeno que se conoce como resistencia a la insulina. Eso significa que, obviamente, para yo manejar el aumento en tejido, yo tengo que secretar más insulina. Okay. Pero entonces la insulina no funciona adecuadamente. Para hacer el mismo trabajo necesito más insulina. El problema con la insulina es que la insulina, cuando sube de ciertos niveles, hace dos cosas. Me sube la presión sanguínea y es un factor aterogénico. Favorece la deposición de colesterol en la circulación. A ver, vamos a ir con calma. Usted me está diciendo a mí que el hecho de que yo tenga más insulina en la sangre para controlar mis niveles de glucosa,
tiene un efecto secundario. Tiene un efecto secundario, porque se supone que uno tenga cierta insulina, una concentración de insulina para manejar las necesidades metabólicas del cuerpo a base del peso. Pero sabemos que la gente obesa tiene una concentración de insulina mayor por el fenómeno que les mencioné. Así que la grasa nos lleva a agotar el páncreas prematuramente, nos lleva a la diabetes, nos lleva a la hipertensión, nos lleva a la aterosclerosis, que es este proceso de deposición de colesterol, de grasa en la circulación. Hay una información, corrígame si estoy equivocado, en la que yo leía que cada 2 libras de grasa que acumulo en mi cuerpo hacen que haya necesidad de 800 metros más de canales de vasos sanguíneos para poder cubrir esa grasa. ¿Esa información es válida? Una de las características del cuerpo es que cuando un tejido crece normal, cuando un tejido normal crece, se acompaña con el crecimiento del sistema nervioso, del sistema vascular, del sistema linfático. A diferencia, por ejemplo, de los crecimientos neoplásicos, de las malignidades, de los cánceres, donde eso no ocurre, sí. Y esto yo le digo a la gente, mire, ¿usted quiere saber si su peso es adecuado? Pues en los hombres necesitan más o menos, peso adecuado es 106 libras, perdón, por los primeros 5 pies y luego 6 libras por cada pulgada extra. Y a eso le podemos añadir un 10%. Para hacer un ejercicio, yo mido 5'6", 6 por ser 36 más 106 son 142, un 10% de 142 son 14. Estamos hablando de que mi peso ideal llega hasta 156 libras. Pues cuando yo estaba en escuela superior pesaba 135. Cuando salí de la universidad pesaba 145. Cuando salí de la escuela de medicina 155 y llegó el momento en que pesaba 185 libras. ¿Okay? Porque la gente, si no hace algo, van a aumentar 1 o 2 libras por año. Y entonces, eso tiene consecuencias. Imagínense, cuando yo salí de escuela superior pesaba 135 libras, en un momento dado pesé 185 libras, eso es medio saco de cemento. Saco de cemento son 100 libras, ¿verdad? Medio quintal que yo le había echado a mi cuerpo, medio quintal que mi corazón tenía que alimentar en cada latido. Y uno tiene 60 a 100 latidos por minuto. O sea, entonces tenemos que decir que el alto consumo de calorías, el bajo nivel de... Es el principal asesino de los puertorriqueños. Bueno, y diría de gran parte de Latinoamérica. Del mundo industrializado. Los latinoamericanos en general tienen un alto consumo de alimentos. Yo recuerdo que particularmente yo en mi casa, a mí se me enseñaba que en el plato no se dejaba nada, que eso era pecado, que la comida se comía y ponían grandes proporciones. Y yo era hermoso, yo no era gordo, yo no era obeso, yo era hermoso, así decía mamá. Bueno, gordo y colorado es la expresión que... Saludable. No, de hecho, en Puerto Rico, si una madre no tenía un niño pletórico, parecido al muñeco este de Michelin, con joyitos por todos lados. Estaba triste, estaba saludable. No era un nene saludable y las demás la veían como una maltratante. ¿Ok? Ahora, alguien pudiera estarnos viendo en este momento, creo que este es un canal que su tema principal es la fe y habla de cosas cristianas y de la verdad de cristiana, y alguien pudiera decir, bueno, este programa es medio lento, un poco aburrido, porque yo no le veo a esto ninguna relación con mi fe. ¿Usted cree que nosotros...? Bueno, es interesante. Hay un pasaje que dice que el cuerpo es templo del Espíritu y el que destruya el cuerpo, Dios le destruirá al tal.
Y los cristianos no tenemos ningún empacho en decir, mira, el que fuma está destruyendo el cuerpo, el que bebe está destruyendo el cuerpo, el que se suicida está destruyendo el cuerpo. Pues mire, el que consume más calorías de las que gasta está destruyendo el cuerpo. Y yo he visto montones de pastores, de evangelistas, de gente que tiene ministerio, que su vida se acorta y se incapacitan porque no fuman, no beben, pero comen como si tuvieran un cuerpo mucho más grande del que tienen. De hecho, y eso es mayordomía cristiana. Y no solo eso, en este mundo donde hay tanta gente muriéndose de hambre, si yo como de más, yo le estoy quitando comida a los que la necesitan. Y esa es la realidad, o sea. De hecho, eso es una frase que se ha hecho como medio jocosa, ¿no? Los cristianos no fuman ni beben, pero comen. Pero comen. Ahora, es cierto que una de las enfermedades que ocupa el primer lugar en enfermedades profesionales, en ministros, es precisamente las enfermedades cardiovasculares. Claro. Y aquí hay otra cosa, y voy a tocar muchas cosas, ¿verdad? Una de las principales tentaciones, y probablemente la tentación principal que los hombres experimentamos, es la atracción al sexo femenino. Y pues nos enamoramos de una mujer cuando éramos adolescentes o jóvenes, que parecía una guitarra, y ahora parece un violonchelo. ¿Ok? Y entonces, como yo le digo a mi mujer, ayúdame a hacerte fiel. Mantente hermosa, para que a mí no se me haga tan difícil serte fiel. Y claro está, yo no puedo pretender que mi esposa esté como cuando nos casamos, que tenía 19 años, después de 4 embarazos. Aunque eso es válido también para ella, ¿no? Que nosotros no, y claro, y también es válido para el hombre. O sea, si un hombre quiere mantener a su esposa interesada en él, pues debe mantener una buena apariencia. O sea, se debe lavar los dientes, se debe bañar, por favor, afeitarse, mantener una apariencia adecuada, ¿verdad? Doctor, perdone que interrumpa la idea porque el tiempo se nos está cortando y necesito que me hable de esto, porque es muy importante. Hemos hablado básicamente de situaciones fisiológicas, algunas hereditarias, otras por cultura o mala conducta, pero hay un elemento que supuestamente, según los que saben como usted, hablan siempre a sus pacientes, y es el famoso estrés. O sea, ¿cómo las situaciones emocionales pueden afectar mi salud cardiovascular? Me gustaría que hablara un poquito de eso. En la vida uno necesita presión para funcionar. ¿Ok? Yo creo que todos nosotros corremos más rápido cuando tenemos un pejo detrás. Necesitamos presión para funcionar. El problema es que no podemos vivir con una presión constante. Sabemos que hay una serie de cambios hormonales, neurofisiológicos, que se dan cuando estamos bajo presión. Se secretan una serie de hormonas que nos aumentan la presión, el pulso, y en ese momento nos ayudan a funcionar mejor, pero esas hormonas no pueden estar constantemente presentes en nuestro organismo, funcionando. Se supone que uno acelere y vuelve y baje, que haya periodos de descanso. Y el estrés es esta situación donde la presión que nos genera nuestra vida, nuestro ambiente, es constante. El problema es que llegamos a internalizarlo y no nos damos cuenta. Hay gente que se han vuelto adictos al estrés. ¿Sí? Sí. Y que sin estrés se sienten que no están funcionando. O sea, que aquella frase que dice, yo funciono mejor bajo presión. Bajo presión. También hay una serie de hormonas que secretamos que son perjudiciales. Y en ese sentido, probablemente no se ha categorizado de manera definitiva.
Pero sí se sabe, y esto te lo digo porque yo hice una primera especialidad en medicina de familia, y se han hecho estudios, y se ha mirado la vida de estas personas que han desarrollado enfermedades catastróficas 2 años antes. Y se ha encontrado que en la vida de estas personas, en términos estadísticos, hay una mayor incidencia de situaciones límite en la vida, de mucho estrés. Pérdida de empleo, divorcio, muerte de un hijo, muerte de un esposo, una esposa, enfermedades terribles. Y se ha encontrado que sí, que debe haber algún tipo de correlación entre el estrés y las enfermedades del cuerpo, no solamente las cardiovasculares, muchas otras enfermedades. Tenemos que ir a la pausa nuevamente. El tiempo en televisión o en radio siempre es así inclemente. Claro, no da el tiempo para tanta información valiosa, pero ¿verdad? Esta información, por poca que sea en una hora, hay que atesorarla y hacerla valer en nuestra vida. Nosotros volvemos después de esta pausa aquí en perspectiva, hablando de la salud cardiovascular. Bueno, aquí en perspectiva, en nuestros minutos finales, bajo el tema la salud cardiovascular, invitado el doctor César Vázquez, que ha sido de mucha bendición para todos aquellos que están viendo este programa. Yo le voy a decir algo a nuestra audiencia, algunos jóvenes, algunas damas, que han estado viendo el programa y quizás tuvieron la intención de cambiarlo, porque está medio lento, aburrido. Yo jamás había escuchado a un cardiólogo con tanta atención como escucho en este momento al doctor César Vázquez. ¿Por qué? Porque mi experiencia cardiovascular, mi propia situación me hace ahora prestarle mucha atención. Ahora yo le presto mucha atención, porque hace un año atrás tuve un accidente cardiovascular, tuve una experiencia de ese sentido y no quiero tener otra. Ahora estoy prestando atención, pero si yo hubiera prestado atención mucho antes, quizás ni siquiera hubiera tenido que pasar por esa experiencia. Yo le digo a la gente, usted quiere ver a sus hijos crecer, usted quiere ver a sus nietos, usted quiere ver a sus nietos crecer, cuide su corazón y obviamente cuide todas las áreas de su vida. Repito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí es importante que entendamos que es nuestra responsabilidad delante de Dios cuidar la salud de nuestro cuerpo. Y hay 2 cosas que son fundamentales. Disciplina al comer, que comamos las calorías que gastamos. ¿Y cómo sabemos que estamos comiendo más calorías de las que necesitamos? Porque aumentamos de peso. Y segundo, vamos a comer saludablemente. Y en ese sentido, vamos a vivir más y vamos a vivir mejor. Y las cosas que queremos hacer para Dios, vamos a tener la salud necesaria para hacerlas. Hay gente que maltrata su cuerpo y piensa que cuando venga el momento, Dios va a meter su mano y no van a sufrir las consecuencias. Yo creo que es parte de una mentalidad inmediatista en la que la pastillita mágica que dijiste, la intervención divina, la suerte, la gente piensa de esa manera y no se da cuenta de la importancia que tiene, la relevancia que tiene, su propia responsabilidad y sus propias decisiones. O sea, tú me estás diciendo a mí que cada decisión que yo tome va a tener una consecuencia en mi vida, sea esta buena o mala. Claro, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Y en ese sentido, es importante que entendamos que el elemento más importante para preservar la salud de mi cuerpo soy yo, son mis decisiones, que los médicos somos asesores en salud. Claro, pastores de salud, diría yo. Es más, yo creo que nuestra audiencia en este momento pudiera ver a alguien que su vida pudiera estar siendo salvada por este programa. Porque se le está advirtiendo, ve, y a lo mejor toma la decisión de irse a ver con un cardiólogo, de irse a ver con un médico, que no lo había pensado al haber escuchado algo aquí. Y aquí les voy a dar un consejo.
tenga aspirina en su casa. Aspirina no de la que tiene la capa entérica, aspirina regular. Puede ser de bebé, puede ser que son de 81 miligramos, puede ser de 325, idealmente de 325 miligramos. Si a usted le da un ardor en el pecho, un apretón, algo que nunca le había dado, usted siente que se le mueren los brazos y usted tiene esta sensación de que algo malo va a ocurrir, usted coge 2 aspirinas, se las mete en la boca y las mastica. ¿Ok? Y puede ser que la diferencia entre la vida y la muerte, o la diferencia entre sufrir un infarto grande o tener uno pequeño, sea eso. La aspirina es regala, como quien dice. Es algo bien barato. De lo que nos queda barato. De lo que nos queda barato, ¿verdad? Eso es solamente por darle un ejemplo. Lo otro es, el corazón se supone que trabaja en el anonimato. No se supone que lo sintamos a menos que estemos con miedo o enamorados. Si usted empieza a sentir algo en el pecho que usted no puede explicar, vaya a su cardiólogo. Lo mejor que puede pasar es que él le diga, usted no tiene nada. Lo peor que puede pasar es que en la lápida le pongan negrito, no eran gases. Porque en este país le echamos la culpa, ¿verdad?, a los gases por cualquier cosa que tenemos en el pecho. No. Sea prudente. Si usted siente algo que no es lo usual, busque ayuda. Vaya a algún médico, ¿verdad? Si tiene un cardiólogo accesible, a cualquier cardiólogo. Yo creo que este programa es de esos programas que a veces uno debería volver a ver y volver a repetir para sacarle provecho, el máximo provecho posible. Estamos hablando de su salud y nosotros tenemos que ser responsables no solamente por nosotros, sino por aquellos que nos rodean. Estamos hablando de una situación que pudiera ser prevenible, porque la mayoría de los problemas cardiovasculares son prevenibles. La mayoría, pero bien importante, aún aquellos problemas cardiovasculares que son congénitos, por ejemplo, aún esos problemas necesitan de la disciplina del paciente para poderlos manejar adecuadamente. ¿Cuál sería ese consejo final que pudiéramos darle a nuestra audiencia que nos está viendo dentro y fuera de Puerto Rico? ¿Qué consejo como cardiólogo, si esos fueran tus pacientes en este momento, le daría? Bueno, además de todo lo que les has dado, por supuesto. Yo lo primero que le diría es, mire, manténgase en el peso adecuado, coma apropiadamente y haga ejercicio. Y trate de tener paz, ¿no? De no estar con tanto estrés. Eso es así. Y nada, obviamente, como yo hago todas las mañanas, encomiéndese a su creador. No hablamos mucho del ejercicio, pero está implícito en lo que hemos mencionado, el ejercicio físico, porque el sedentarismo hace entonces que acumulemos esas calorías de más que consumimos. Esto es sencillo. Si usted trabaja en un edificio y hay escaleras, baje las escaleras. Si su oficina está en el 3er piso, suba las escaleras, no coge el ascensor. Yo he visto gente que por un solo piso cogen el ascensor. No pretenda estacionarse dentro de la tienda, deje el carro un poquito más lejos, camine. Mire, y yo le digo a la gente, no piense que usted va a sacar 1 hora para caminar, saque 15, 20 minutos al día. Gracias, doctor César Vázquez, cardiólogo de profesión, hombre muy experimentado en la materia, pero también en otras áreas del saber humano. Muchísimas gracias por estar con nosotros por segunda ocasión. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Es un placer. Es como nos dicen desde muy temprano, hay que coger consejos para llegar a viejo. Tú estás hermoso. Gracias. Gordo y colorado. No tanto. Ten cuidado con lo que dice el doctor, hay que tener cuidado. Dios te bendiga. Estaremos todos haciendo arreglos. Yo sé que nuestra audiencia también tomó estos consejos. Bueno, gracias por estar en perspectiva con nosotros en este programa, oye, la salud cardiovascular. Será hasta la próxima.